Wow. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 2, Evangelio según San Juan. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, antes de que tome su lugar, podamos leer la palabra de Dios y después ya usted pueda tomar asiento. Gracias por recibirnos. Es nuestra casa, así nos sentimos amados y aceptados. Y vamos a iniciar este tiempo con este pasaje, Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. ¿Puedes cerrar tus ojos y ayudarme en una oración? Dios, te damos gracias. Gracias porque nos tomas en cuenta para manifestar y desarrollar tu plan aquí en la tierra. Gracias porque nos viste con un futuro glorioso. Y como hemos aprendido en este día, tú hablas a nuestra grandeza. Tú quieres depositar tus pensamientos y tu corazón en nuestras vidas. Permite que en esta tarde podamos recibir, percibir, entender tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser parte de tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, puedes tomar tu lugar. Bienvenido a Cornerstone Querétaro. Es nuestra casa, es nuestra familia. Y estoy muy agradecido, estoy muy contento, muy expectante de estar en este momento compartiendo con ustedes. Y primero le quiero agradecer a Pastor Rubén, a la Pastora Leti, que ellos han sido de mucha bendición para Miri, para mí, para toda mi familia, para la iglesia allá en Puebla. Así que gracias a ellos por la oportunidad. De verdad, yo sé que ustedes lo saben, pero tienen dos pastores excelentes. Y le voy a pedir que me ayude a dar un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos. Gracias, pastora. Gracias, pastor. Les amamos, les honramos. Y también quiero decirles algo. Quiero decirles que ustedes como iglesia son para nosotros, Cornerstone Puebla Oriente, una punta de lanza en muchas cosas. Les admiramos, les queremos seguir el ritmo. Vamos pasitos atrás, pero vamos detrás de ustedes. Ustedes ponen mucha esencia de la cultura de Cornerstone. Y hay una iglesia en Cornerstone Puebla Oriente que está orando por todos ustedes. De verdad, ustedes son la mejor iglesia de Querétaro. Les amamos, les honramos, oramos por ustedes. Un ejemplo, Cuarto de Guerra fue inspiración para Cornerstone Puebla Oriente para estar orando martes y jueves a las 7 de la mañana. Ustedes lo hicieron primero, nos inspiraron y ahora nosotros lo estamos haciendo y ha sido de bendición. Así que sigan esforzándose, sigan siendo de inspiración a las otras iglesias y a las personas que les rodean. Así que, iglesia, yo los bendigo y les agradezco todo su esfuerzo, a todo el equipo que está acá. Así que Dios les bendiga. Y bueno, quiero ir de lleno a la palabra, quiero ir de lleno al mensaje. Estamos en esta serie, estamos terminando esta serie que se llama En Acción. Di conmigo, En Acción. Y yo le titulé a esta palabra, a este mensaje: tú acciona, Dios transforma. Di conmigo, yo, más fuerte, yo acciono, Dios transforma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante esto porque estamos leyendo una historia donde Jesús está en un lugar común, está en una boda. Está en una boda de los judíos, está en una boda, en un evento social. Y en ese momento
dice la palabra de Dios que se acaba el vino, ¿sí? Y si tú conoces un poquito de la cultura judía, sabes que el vino es una bebida que tiene muchos significados, muchas representaciones, y una de ellas es que es la parte fundamental para la convivencia. Sí, cuando te invitaban a una casa en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, y tú llegabas a esa casa, el anfitrión tenía que servirte vino constantemente, y cuando él ya no había vino, o él quería que tú ya te fueras, él dejaba de servir vino. En ese momento, cuando él ya no te llenaba nuevamente tu vaso de vino, ese momento era como una expresión muy amorosa de decir: vámonos, las visitas tienen sueño, gracias, esto se acabó. Así que están en medio de la boda, y también he leído que las bodas en ese tiempo duraban 3, 4, 5 días. Y ahí está Jesús en esta boda y se acaba el vino. Hay una necesidad que no parece tan que algo catastrófico fuera a pasar, pero simplemente se acababa la fiesta. Y quiero llegar al primer punto que tengo en esta tarde, y es que Dios nos coloca en situaciones comunes para accionar nuestro potencial. A veces pensamos que la acción de Dios o lo que Dios quiere hacer en tu vida va a suceder en muchos años, o va a suceder cuando tú estés en una plataforma aquí, o va a suceder en una campaña de milagros, o va a suceder hasta el próximo fin de semana. Pero quiero decirte que mañana en tu trabajo, bueno, algunos no trabajan mañana, pero mañana en la escuela, a lo largo de la semana, Dios te pone en lugares comunes, en situaciones comunes, para accionar el potencial que está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero decirte que tú y yo somos portadores de bendición. Dice la palabra de Dios: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y quiero contarte una anécdota interesante, que hace unos 12, 13 años estábamos haciendo un evento evangelístico para niños, un 30 de abril, y nosotros conocemos a un pastor payaso. No un payaso pastor, ¿no? A un pastor payaso. Y lo contratamos su show, todo su evento que es evangelístico, y citamos a los niños de la colonia, y había aproximadamente 200 niños afuera de la iglesia en un estacionamiento largo, y invitamos a este pastor para que pudiera dar su show, para que pudiera acompañarnos, amenizar, a llevar todo lo que él hacía, y al final tener esta invitación de evangelismo a los niños. Y en eso nos habla y nos dice, como una hora antes, dicen: oigan, estoy atoradísimo en el tráfico, aquí en la México-Puebla hubo un accidente a la altura de Río Frío, no podemos avanzar, por favor si pueden prolongar un poquito la situación para que yo llegue a tiempo, me maquille, pueda vestirme y todo esto. Y así nos iba hablando en cada tiempo. Y te voy a decir algo: nunca llegó el payaso pastor. Nunca llegó. Y faltaban 10 minutos y le hablábamos. Y entonces en eso, ya había empezado el evento, ya teníamos algunas dinámicas. Se voltea mi papá en ese tiempo, mi pastor y mi mamá, y me llaman a mi cuñado y llaman a otro chico de la iglesia y nos dicen: hey, ustedes son muy chistositos, ustedes son muy payasitos, súbanse y van a dar el show ustedes. Y nosotros, ¿qué? Es como ahorita Jesús dice: pero ese no era mi problema, esa no era mi tarea, esa no era mi función. Yo no vine a eso, no estaba tal vez preparado, pero nos subieron. Y gracias a Dios, tanto a mi cuñado como a mi amigo Alan y yo, se nos da mucho la payasada, la improvisación, y los niños estuvieron contentos, aceptaron a Cristo y pasaron muchísimas cosas interesantes, y eso dio la pauta para que nosotros iniciáramos un ministerio con payasos. Y con ese ministerio pudimos llegar a casas hogares, al DIF de Puebla, a universidades, a preparatorias, y eso Dios lo fue creciendo hasta que se convirtió en un ministerio llamado Inspira. Te quiero decir algo: a veces Dios te pone en situaciones comunes para despertar y desarrollar el potencial que ya está dentro de ti.
No estoy diciendo que todos hagan payasadas como yo, ¿verdad? Pero estoy diciendo que Dios permite ciertas circunstancias para que te des cuenta de lo que Dios quiere hacer y construir en tu vida, en tu mente y en tu corazón. El siguiente punto que quiero decirte es que ahí estaba la mamá de Jesús. Y ella escucha el problema. Ella escucha la situación. Ella escucha y percibe que era una situación complicada para la fiesta y para los novios de la fiesta. Y ella se voltea con Jesús y le dice: ya no hay vino. Quiero decirte lo siguiente: Dios usa a nuestras autoridades para accionar, entrenar y perfeccionar nuestros dones y talentos. Jesús no iba con la mente y el corazón de manifestar un milagro o de manifestar una señal, porque así lo llama Juan, que esta fue la primer señal de Jesús en la tierra. Pero su autoridad, su mamá como autoridad, le dijo: tú puedes hacer algo al respecto. Quiero decirte algo: una persona que vive bajo autoridad tiene autoridad. ¿Puedes decir conmigo esto? Una persona que vive bajo autoridad tiene autoridad. Y yo bendigo la vida de sus pastores, porque sus pastores son personas que oran a Dios y perciben de ti el potencial que Dios ha puesto. Y muchas veces ellos te van a colocar en asuntos que no son tu problema, que no era el área que te correspondía, que no era lo que a ti te tocaba. Pero ellos están viendo el potencial, porque hay un problema. Tal vez no es un problema de vida o muerte, pero ese problema puede empezar a despertar y a manifestar lo que Dios puso en tu vida y en tu corazón. Cuando tú llegas a un lugar, cuando tú llegas a tu trabajo, a tu empresa, cuando tú llegas a una nueva localidad, a un lugar donde vas a vivir, tú tienes que identificar quiénes son tus autoridades, porque Dios usa a las autoridades para desarrollar, entrenar y perfeccionar. Muchas veces nos quedamos sin acción porque pensamos que ya hemos hecho todo. O como Jesús dijo: no es mi tiempo, no es el área que me corresponde, no me tocaba a mí hacerlo. Pero Jesús entendió que su mamá en ese momento era su autoridad, y él en obediencia hizo un milagro. Te quiero comentar algo: cuando tú obedeces, estás más cerca de tu milagro. Cuando tú obedeces a tus autoridades, estás más cerca de manifestar y traer el cielo a la tierra. Tal vez en tu empresa no te corresponda hacer algo a ti, no es parte de tu área, pero tal vez el obedecer a tu jefe y dar un paso extra, hacer algo con excelencia, aunque no te corresponda, puede ser la pauta para tu siguiente nivel, para tu siguiente promoción. Tal vez el que tú tengas un sentido de servicio y de suplir áreas que no te corresponden en tu escuela, te puede dar la bendición de que consigas una beca. Te puede dar la bendición de que alguien te promocione y te bendiga. Así que es importante que tú y yo vivamos bajo autoridad, porque cuando estamos bajo autoridad, Dios va a utilizar a tus autoridades para accionar. Tú y yo somos una respuesta a la gente que nos rodea. Tú y yo, Dios nos puso en ese lugar, en esa localidad, en ese trabajo, en esa escuela, porque Dios vio algo dentro de ti que puede ser la bendición y la respuesta, la solución a un problema que te rodea. Puedes decir conmigo: yo soy la respuesta de Dios para mi contexto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios? Y sé que el tema de obediencia es complicado, porque yo he batallado mucho con ese tema. Yo le he preguntado a Dios: Dios, cuando obedezco, ¿es algo que nace de mi corazón o es algo que estoy haciendo porque alguien más me lo dijo?
Y mi padre me enseñaba, cuando tú vayas a obedecer, lo tienes que hacer con la palabra tía. Di conmigo, tía. La obediencia es totalmente, inmediatamente y alegremente. Y los papás de los adolescentes dicen amén, amén, y escucha. Y más porque está lejos de ti, no le das un zape, ¿verdad? Pero totalmente, inmediatamente y alegremente. Y se voltea María con los siervos y le dicen, hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús no dijo, voy a subir a orar al monte a ver si es la voluntad de Dios que yo haga un milagro. Dame chance, Mari, porque no es mi tiempo. Me encanta la respuesta de Jesús que le dijo, apreciada mujer. Yo muchas veces no puedo responder a mis autoridades con eso. Apreciada pastora, apreciado gobernador, apreciado jefe. Ay, a veces cuando ellos me dicen algo, no me dan ganas de contestar eso. Pero la obediencia total, inmediata y alegremente empieza a producir un milagro y una manifestación sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos a María dándole una orden a Jesús, y al mismo tiempo tenemos a Jesús dándole una orden a los sirvientes que estaban ahí. Todos debemos de tener autoridades. Y todos tenemos, Dios te da un área de influencia. Así como tú tienes una autoridad, tú también vas a ser autoridad de alguien más. Así como hay una autoridad que te estira, así tú tienes que bendecir a otros e inspirarlos a lo que van a hacer. Así como tú y yo buscamos a Dios, hay gente que te busca a ti para un consejo, para una respuesta, para una idea, para una oración. Quiero que quede en tu corazón y en tu espíritu que tú eres la respuesta de Dios para tu contexto, que tú eres la respuesta de Dios para el área en el que estás trabajando, para la familia, para la condición, para la circunstancia que está viviendo en la iglesia, el ministerio, lo que Dios está haciendo con ustedes. Realmente les puedo decir algo, tal vez ustedes no lo perciben, pero nosotros que venimos de otro lugar podemos ver lo que Dios está haciendo con esta casa, y les creemos y le creemos a Dios. Y quiero decirte que Dios necesita que tú bendigas a tus autoridades con tu obediencia, pero al mismo tiempo que animes a los que están debajo de ti, los que tienes influencia, para caminar y construir lo que Dios ha declarado de esta casa. Así que quiero seguir leyendo la historia y vamos al versículo 6 y versículo 7. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Cuando tú oyes la voz de Dios y la pones en acción, Dios te va a revelar los recursos que tienes. Se acabó el vino y casualmente había unas tinajas. Cuando tú decides y determinas en tu corazón dar un paso en acción a la palabra que Dios te está dando, Él va a poner los recursos cerca de ti. Cuando tú escuchas la voz de Dios y determinas en tu corazón y en tu fe dar un paso de bendición, dar un paso de obediencia, Dios ya está acercando los recursos para bendecirte, para que el plan de Dios se lleve a cabo. Hace una semana y media, hace unos días, estaba en la iglesia dando una consejería y un chico iba a pasar por mí y me habló por teléfono, y yo empecé a caminar al punto donde nos íbamos a reunir. Y fui caminando desde la iglesia hasta un punto, y yo le hablaba a este chico: ¿dónde vienes? Ya voy por ti, ya voy por ti. Y en ese momento yo lo quedé esperando al lado de un gimnasio.
Y como que yo alcé la mirada y dije, ¿qué hago aquí en un gym? ¿Será Dios que quieras que entre al gimnasio y le baje un poquito a la pancita y active mi cuerpo? Y yo sentí, dije, sí, lo tengo que hacer algo con mi cuerpo porque, ya. Subí al gimnasio y lo primero que veo es única promoción, hoy única promoción. No sé si ese letrero está todos los días, pero yo lo vi y fue como Dios diciendo, hijo, órale, disciplina tu cuerpo. Te quiero mucho tiempo en esta tierra, tienes que hacer algo con tu cuerpo. Y me acerco a pedir informes y me dicen, aparte de la promoción que está ahí, tenemos otra promoción en este momento. Y te quiero decir algo, llevo como unos días ya ahí en el gimnasio, así que si no camino mucho es porque estoy un poco entumido. Pero cuando tú das un paso de obediencia para hacer algo, Dios empieza a poner recursos, Dios empieza a bendecirte, Dios empieza a mostrarte. Muchas veces decimos, hasta que me des Dios, yo lo empiezo a hacer. Pero Dios dice, hasta que des el primer paso, te vas a dar cuenta con lo que tienes. Y eso yo lo voy a utilizar para manifestar mi gloria, para manifestar mi poder, para manifestar lo que yo puedo hacer con lo que tienes. Un anciano me dijo, haz lo mejor que tienes con lo que tienes y Dios te pondrá en mejores lugares. Que los recursos, que lo que tienes en tus manos no sea un pretexto para no obedecer a Dios. Ahí estaban esas tinajas y dice la palabra de Dios muy en específico que eran 6 vasijas. Y solo quiero recordarte que el ser humano fue creado en el 6º día. Porque en el 6º día que Dios ya había creado la luz, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, hasta el último Dios dijo, hagamos al hombre en el 6º día. Quiero recordarte que tú y yo somos la manifestación, somos los que accionamos el plan de Dios en la tierra, somos los que le damos play a lo que Dios ha diseñado y ha declarado para tu familia, para tu generación, para Querétaro y para nuestra nación. Tú y yo somos una bendición y todo plan tiene un actor. Dios hizo a la humanidad para darle acción a sus pensamientos. Dios no trabajó solo, Dios quiere trabajar en conjunto con sus hijos e hijas. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios tiene un plan para Querétaro, Dios tiene un plan para México y Dios tiene un plan para las naciones. ¿Y sabes qué? Tú y yo estamos considerados en ese plan. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me fascina saber que yo soy parte del plan de Dios, que Dios en un instante, sin tronar los dedos, porque Él no es Thanos, sin tronar los dedos, Él puede convertir a todo el mundo y transformar su corazón. Él lo puede hacer solo, pero Él me está considerando a mí y te está considerando a ti, porque te ama y porque tu vida tiene un propósito en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que esas tinas estaban ahí, pero nadie las vio y nadie las consideró, porque esas tinas o esas tinajas las usaban para otra cuestión, las usaban para un rito ceremonial, las usaban para otra situación. Pero Jesús vio esas tinajas y Jesús no vio en esas tinajas para lo que no servían. Jesús vio la capacidad. Jesús vio en esas tinajas la capacidad de lo que podía contener. Te quiero decir algo, Dios no está viendo tus limitaciones, Dios está viendo tu capacidad. Dios no está viendo que alguien más no te utilizó, Dios está viendo de lo que eres capaz de soportar. Y Dios vio esas tinajas y dijo, a esas tinajas le caben aproximadamente 113 litros. ¡Wow! Me encanta que Dios ve en ti y en mí el potencial. Me encanta que Dios ve a través de Jesús y a través de tus autoridades muchas características que son de bendición para alguien más. En el 2019 yo vine a vivir aquí a Querétaro un tiempo. Estuve aproximadamente 4 meses
en la casa de los pastores. Y un martes en la noche, como a la segunda semana que yo llegué, el pastor Rubén me dio la llave de su carro y me dijo: te toca manejar. Y yo dije: ok, sé manejar, no pasa de un raspón, todo bien, ¿no? Soy de Puebla, sé manejar en estrés, ¿no? Allá en Puebla manejamos a la defensiva. Ok, tarea fácil. Me dice: llévanos a la casa. Ok, lo primero que hice, como buen millennial, saqué mi celular y le dije, empecé a buscar en Google un lugar cerca, ¿no? La dirección. Y me dice el pastor: dame tu celular. Yo: pastor, ¿qué pasó, pastor? Ya en ese tiempo Miri ya estaba orando por mí, ya ayunaba por mí. Y yo no dije: no, pastor, ¿para qué quiere mi celular, pastor? Me dijo: llévame sin utilizar Google Maps. Y yo tenía 2 semanas en Querétaro. Y yo sé manejar, y yo sé conducir, pero no me sabía las calles, no me sabía. Y dije: pastor, pero llévame a la casa sin ayuda de Google Maps. Y si tú le dices eso a un millennial, lo metes en problemas. Pero el pastor estaba viendo no un problema, estaba viendo mi potencial, estaba viendo mi capacidad. Y Dios mandó a un ángel llamado Marco Perea, que en una vuelta que ya le iba a dar, así que ya nos íbamos para Celaya, me dijo: no, me hizo así nada más. Fue la única vez que me asesoró, que me hizo así como. Y cuando yo llegué a la casa de ellos sin ayuda, el que estaba más sorprendido era yo. Y el pastor, ¿cómo? Vámonos. Al siguiente día le dije: pastor, ¿por qué me puso esa prueba ayer? Quiero saber, quiero entender, quiero descubrir por qué lo hizo. Sufrí mucho, fue la vez que más he orado en el coche. Y él me dijo: porque quiero enseñarte a que te des cuenta cómo llegar a un lugar, que percibas los lugares, porque no a todos los lugares donde Dios te va a llevar va a haber buen internet. Estoy viendo tu futuro y estoy viendo tu capacidad. Jesús vio esas tinajas y no vio para lo que servían, vio lo que podía tener adentro. Y Jesús les dijo: llenen esas vasijas con agua. Y entonces las llenaron hasta el borde. Cuando tú y yo nos llenamos de la presencia de Dios, cuando tú y yo nos llenamos de agua. ¿Cómo nos llenamos de agua? Cuando adoramos, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando venimos a la cadena de oración, cuando venimos a la velada de oración, cuando entramos a nuestros cursos. En ese momento estás poniendo en tu vida y poniendo en tu corazón agua viva. Jesús dijo: el que venga a mí y crea en mí no tendrá sed jamás, y de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero decirte algo: tú puedes ser como esa vasija, pero cuando le pones el ingrediente correcto, cuando le pones agua, cuando tú te llenas de la presencia de Dios, estás permitiendo que tu voz, tu espíritu, tu corazón perciban lo que Dios hace, perciban lo que Dios es. Y ellos llenaron hasta el borde, o sea, lo copetearon muy bien. Y yo te soy sincero, si yo hubiera sido sirviente, yo le hubiera dicho: Jesús, ¿te pidieron vino? ¿No te pidieron agua? ¿Para qué las vamos a llenar de agua? Pero me encanta que las instrucciones de Dios y la voz de Dios muchas veces van contra mi lógica. Me encanta que la presencia de Dios y que la llenura de Dios no tiene sentido para la humanidad, pero ante el cielo sabe lo que estás cargando. El cielo sabe de lo que estás lleno. Y aunque una instrucción de Dios parezca ilógica, Dios puede transformar lo que está dentro de ti. Por eso te digo, tú acciona, Dios transforma. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Puedes levantar tu mano y cerrar tus ojos un instante. Y puedes decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, que mi corazón esté sediento de tu agua. Dame de beber. Deposita en mí de esa agua fresca. Deposita en mí esa agua de bendición. Deposita en mí el deseo de buscarte cada día, cada mañana, cada noche, meditar en tu presencia y en tu palabra. Yo quiero ser una respuesta. La gente me desechó, la gente me rechazó, las circunstancias me alejaron, pero tú me has rescatado y has limpiado esta vasija. Ahora te pido, lléname de tu agua, lléname de tu poder. ¿Cuántos dicen amén? Entre más llenura, más peso. Y entre más peso, más sacrificio. Imagínate que tú tengas que cargar esa vasija. Al día siguiente que fui al gym, agarré un garrafón y mira, con la uñita yo lo levantaba, pero estaba vacío el garrafón. ¿Sí? Pero si yo lleno ese garrafón, va a requerir un sacrificio y un esfuerzo mayor. Entre más te llenas de la presencia de Dios, más sacrificio va a haber. Porque cuando haces bien tu trabajo, ¿qué te dan? Más trabajo. Cuando haces excelente lo que te piden, te dan más trabajo, porque entre más llenura, más peso. Y eso requiere sacrificio. Y dice que Jesús los mandaba a un lugar para que llenaran la vasija y lo tenían que regresar. Y yo me imagino, por la capacidad que dice, entre 75 a 113 litros. Un garrafón tiene 20 litros. Estamos hablando de que eran casi 3 garrafones. Yo creo que tenían que cargarlo entre 3 personas, o tal vez 2. Porque lo que Dios deposita en tu vida y lo que Dios quiere accionar, no lo vas a poder hacer solo. Lo tienes que hacer en equipo. Hay algo que puedes hacer solo, pero cuando Dios derrama su gloria y cuando Dios derrama su gracia, lo tienes que hacer en equipo. Dios quiere que aprendas a trabajar en equipo. Jefté usó una ilustración en la mañana que me encantó. Para que José pudiera salir del pozo, necesitó a sus hermanos que lo sacaran del pozo. Muchas veces Dios va a decirte que acciones algo, pero rodeado de las personas correctas. Tu equipo es fundamental. Tu familia es tu equipo. Esta casa es tu equipo. En tu trabajo tienes un equipo. En tu escuela tienes un equipo. Y una persona que está escuchando la voz de Dios va a trabajar en equipo. Yo le pido a Dios que cada día ustedes sean un mejor equipo y que aprendas a cargar con alguien más lo que Dios ha depositado para esta casa. Te necesitamos. Necesitamos que nos ayudes a cargar el peso de la gloria que Dios tiene para esta casa. Dios te necesita en el equipo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Siguiente versículo. Versículo 8 y versículo 9. Dice de la siguiente manera. Y les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. A ver, Jesús, yo vi que esta vasija está llena de agua y me estás pidiendo que yo lleve esto y le dé de probar cuando yo sé que lo que está dentro es agua. ¿Sabes quién se va a meter en la bronca?
¿Sabes a quién le van a echar pleito? Pero dice la palabra de Dios que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Había una vasija llena hasta el borde, y mientras ellos accionaron la instrucción de Jesús, esa agua se iba convirtiendo en vino. Esa agua iba sufriendo un milagro en su sustancia. Esa agua fue cambiada, fue transformada por dentro. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, algo en ti está siendo transformado. La vida no se hace más fácil, tú te haces más fuerte. La vida no se pone más sencilla, tú te haces más sabio. Me encanta cuando los salmistas escriben en la palabra de Dios: me deleito en tu ley, amo tu palabra, quiero tu palabra, quiero tu voz. Una persona que oye la voz de Dios y sigue su instrucción, está siendo transformado de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición. Tu obediencia a la voz de Dios transformará lo que está dentro de ti para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Sigue las instrucciones de Jesús. Versículo 9. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Quiero decirte algo. Esta fiesta estaba por terminarse y no iba a acabar muy bien porque ya no había vino. Pero Jesús escuchó la voz y puso en acción. Y eso empezó a resolver una situación. Y estos sirvientes obedecieron las instrucciones de Jesús. Cuando tú y yo obedecemos y accionamos, somos la respuesta a una problemática. Esta casa está diseñada para ser de bendición a otras casas. Esta casa está diseñada para ser de bendición a todo Querétaro. Esta casa está siendo diseñada y siendo fortalecida para ser de bendición a muchos nuevos pastores, ministerios y a otras naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que el maestro de ceremonias probó el vino y dijo: este es el mejor vino que he probado, es lo mejor que hay. Dice, pero él no sabía de dónde venía ese vino. Y entre paréntesis dice, pero los sirvientes sí sabían de dónde venía. Quiero decirte esto y con esto quiero empezar a cerrar. Yo no quiero solo disfrutar el milagro, quiero ser alguien que provoca el milagro. Yo no quiero ser alguien que nada más toma de ese vino. Quiero ser alguien que cargó esa vasija y que vio cómo sus ojos fueron transformados y después pudieron degustar de ese vino. Tú puedes ser de los 5,000, como diría Marcos Vidal, que disfrutan el milagro, o puedes ser de los 12 que recogen las canastas. Finalmente vas a vivir y vas a experimentar el poder de Dios. Pero si tú no accionas lo que Dios te ha dicho a ti, no serás parte de todo el proceso. Esta casa, esta iglesia, esta comunidad de fe, Dios la está transformando para cosas que a lo mejor ni ustedes piensan, ni se imaginan.
Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para este tiempo, para ti y para mí. Porque Dios ha preparado para la humanidad el mejor vino para la tierra. El vino habla del gozo. El vino habla de la bendición. Y yo quiero decirte algo. Aunque ahorita estamos viendo tantas circunstancias, tanta violencia, tanta enfermedad, tantos problemas, Dios ha diseñado para estos últimos tiempos a la mejor versión de su iglesia. Tú y yo somos parte de una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia victoriosa. Tú y yo somos parte de este tiempo, porque Dios depositó el mejor vino al final. ¿Me puedes ayudar poniéndote en pie? Y quiero que cierres tus ojos. ¿Qué tienes que poner en acción? Que Dios ya te dijo. Tal vez es una instrucción que no tiene sentido en tu mente, que no tiene sentido en tu lógica, que no tiene sentido en tu cultura familiar, en tu cultura económica. Diezmar y ofrendar no tienen mucho sentido naturalmente, pero cuando tú accionas, cuando tú das y crees en la palabra de Dios, Dios empieza a bendecir esa semilla. Y después esa semilla se convierte en pan para compartir y en otra semilla para sembrar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer a partir de hoy? A partir de mañana. ¿Qué instrucción de Dios tienes que hacer? Que Él ya ha hablado desde hace mucho tiempo y que muchas cosas no han cambiado en tu entorno porque sigues haciendo lo mismo. Pero cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios y accionamos el poder y la autoridad que Él puso en ti, muchas cosas van a ser transformadas. Quiero que cierres tus ojos y empieces a hablar con Dios y platicar con Él y dile: Señor, en esta tarde yo te pido, pon el querer como el hacer en mi corazón. Ayúdame a conquistar esos pensamientos que me dejan en el mismo lugar. Ayúdame a vencer toda flojera, toda apatía, toda necedad, todo miedo, todo temor. Señor, tú no vas a trabajar algo en mí y no vas a transformar el agua en vino hasta que yo venza todo miedo, hasta que yo dé el primer paso. Quiero ser parte de una iglesia gloriosa. Quiero ser parte de una iglesia de bendición. Quiero hacer lo que tú me dices que haga. Pon en mí tu corazón, pon en mí tus pensamientos, pon en mí la capacidad de creerte. Aumenta mi fe, estira mi capacidad de escucharte y que yo pueda ver y ser parte de ese milagro. No solo quiero tomar del vino, quiero provocar el vino. No solo quiero accionar, quiero ver la transformación. Pon en mí, Señor, convence mi mente, convence a mi alma, bendice alma mía al Señor y obedece sus instrucciones, porque después de la obediencia está la transformación. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Les amamos.